poder sacar un tiempo, aparte de adorar a Dios, para reflexionar en la palabra de Dios. Es la fuente de nuestra vida, es la fuente de nuestra esperanza y es el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. Quisiera primero disculparme porque se supone que sea PowerPoint. Envié el sermón muy tarde anoche. Este fin de semana estábamos de abuelos y normalmente el sábado yo hago todos los ajustes y trato de enviar el sermón temprano. Lo envié tarde en la noche y por esas razones, aunque Francesca trató esta mañana, no pudimos concretarlo todo de la manera en que debe estar. Así que mía culpa, yo asumo toda la... y digo eso porque yo sé que estamos acostumbrados a mirar y tomar notas, pero yo trataré de ser lo más pausado posible para que usted pueda tomar las notas en esta hora. Se lo debo, ¿ok? Y yo quisiera otra vez, y espero que hoy podamos concluir la serie de sermones titulado Por cualquier medio necesario. By any means necessary. Me parece que ha sido una serie de temas que son importantes para nosotros como iglesia saber y entender. Y uno de los propósitos, yo quiero recalcar que el propósito central o principal de estos mensajes, incluyendo los estudios bíblicos que estamos teniendo los miércoles, es trazar un contraste entre el mundo y la iglesia. ¿Okay? Es tratar de crear conciencia que aunque la iglesia está en el mundo, no es del mundo. ¿Me estoy dando a entender? Jesús, orando al Padre, le dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiere decir que estamos conscientes de la realidad que nosotros como hombres y mujeres de Dios nos desenvolvemos en un mundo, o en este mundo que Dios creó y vio que era bueno. Lamentablemente el ser humano, en un acto de desobediencia, rompe la relación que existía entre Dios y los seres humanos y nos embarcamos en un viaje de pecado y desobediencia. La creación de Dios en torno a los seres humanos se fue desfigurando a raíz de la práctica del pecado, a raíz del pecado que se ha sembrado en el corazón y en lo más profundo del ser de los seres humanos. Creo que es bien importante que entiendan que lo que estoy tratando de hacer es trazar o resaltar que hay una diferencia grande, enorme, entre lo que es el mundo y lo que es o debe ser la iglesia. En el último sermón que yo prediqué, de Primera de Samuel 8, de donde comenzamos y lanzamos esta serie de mensajes, establecimos que el pueblo de Israel había rechazado a Dios como su rey. O sea, Israel tomó una decisión consciente
Ellos miraron sus circunstancias, que en aquellos momentos no era favorable. Ellos veían la amenaza de los enemigos, sentían el peso del poder de los enemigos sobre ellos, sentían la persecución, sentían el peso de la esclavitud y concluyeron, porque se cansaron de orarle a Dios, y concluyeron que era mejor tener a un rey humano, quien los socorriera, quien los salvara, quien sacara la cara por ello, que seguir pidiéndole a este Dios que de alguna manera ellos entendían era indiferente a sus circunstancias. Are you following me? ¿Me están siguiendo? O sea, porque hay momentos en la vida de los seres humanos que luego de orar y clamar y no recibir una respuesta inmediata, podemos llegar a la triste conclusión de que a Dios no le interesa nuestros problemas, nuestras circunstancias. Así que establecimos que Israel había rechazado a Dios como su rey bajo la premisa de que ellos querían ser como todas las demás naciones. Dios había elegido a Israel para que fuera su pueblo preferido, elegido por Dios. Dios le había dado la asignatura de ser diferente al resto de las naciones. Dios dijo: me he elegido para mí un pueblo que me adore, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero tienen que ser diferentes. Y otra vez Israel, contemplando lo que ocurría alrededor de ellos, contemplando a las otras naciones que quizás tenían un gran ejército, se proyectaban con mucha fuerza, con mucha potencia, proyectaban quizás algún tipo de prosperidad o avance. Ahora Israel dice: nosotros queremos lo que ellos tienen, echando a un lado el hecho de que teniendo a Dios lo tenían todo. Ahora ellos querían ser como el resto de las naciones. En otras palabras, Israel conscientemente rehúsa ser diferente al resto del mundo. Ellos tomaron una decisión consciente. They chose to be different from the rest of the world. They wanted to be the same as the rest of the world. Y este fue un patrón de conducta que caracterizó al pueblo de Israel a todo lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Esa era la problemática con la cual Israel contendía con Dios y Dios con ellos. Dios insistiendo que ellos sean diferente. Y dígale al que está a su lado: Dios te llamó para ser diferente. O sea, si Dios
hubiera querido que nosotros fuéramos oscuridad, no nos hubiera sacado del mundo y traído a su luz. Hoy día vemos que la iglesia de Jesucristo tiene la misma tendencia de querer ser igual al resto del mundo. Este es uno de los grandes desafíos del siglo XXI para los líderes evangélicos, pastores, predicadores, evangelistas, maestros de escuela dominical o seminario. ¿Cómo enfrentar esta tendencia de la iglesia del Señor, la que Él compró a precio de sangre, para apartarla del resto del mundo? Y ahora, luego de 21 siglos, la iglesia insiste. La iglesia tiene la tendencia de querer ser igual al resto del mundo. La iglesia de hoy se ha tornado no solamente tolerante al pecado. Hoy día, en algunos círculos religiosos, no se predica en contra de actitudes y comportamientos pecaminosos. Al contrario, se promueven algunos pecados dentro de la iglesia. Y la razón es porque muchos líderes evangélicos no quieren que sus membresías se enojen. Así que la iglesia de hoy no solo se ha tornado tolerante al pecado, sino que la iglesia de hoy vive en un romanticismo enfermizo con el mundo. O sea, nos gusta la experiencia del poder y la gloria y la gracia de Dios dentro del contexto del culto. Nos gusta la idea de que Dios me pueda bendecir, hacer un milagro, la idea que Dios pueda extender su gracia hacia mi vida, pero también me gusta las cosas que hago en el mundo y que no debo hacer. Hay una lucha fuerte entre esas dos realidades. Me encanta el Señor, pero el mundo me llama. El mundo me tiene agarrado al punto que ya ni me molesta el pecado que se practica en el mundo. Lo celebro, lo consiento. A veces me hago parte de él. La iglesia, por querer agradar al mundo
y a nombre de la tolerancia, porque se exige que nosotros seamos tolerantes al pecado, a la maldad, al odio, a la inmundicia. Y a nombre de esa tolerancia, la iglesia ha adoptado creencias, valores y principios que no son compatibles con los valores y principios del reino. Usted y yo debemos profesar en alta voz que nosotros somos gente del reino de Dios. Somos gente del reino de Dios, no solamente del reino, porque hay dos reinos. Somos reino de Dios. Y hay ideas, conceptos, prácticas, creencias que se han infiltrado dentro de la iglesia, que nos hace parecer más al reino del mundo que al reino de Dios. Si fuéramos a juzgar por lo que dicen las Escrituras, y oiga bien lo que no voy a decir. No estoy diciendo que Cristo viene hoy. No estoy diciendo que Cristo viene mañana. Lo que estoy diciendo es que Cristo viene. Y las señales se están haciendo muy palpables. Las cosas de las cuales Jesús advirtió a la iglesia para que tuviese pendiente. O sea, la hora no la sabemos, pero el tiempo sí. Ya estamos dentro de un momento apocalíptico donde se están cumpliendo las profecías que Jesús había dicho que habían de venir, o las cosas que habían de acontecer. Por lo tanto, es importante que la iglesia entienda que dentro de esa esfera o dentro de ese ambiente, dentro de ese contexto en el cual se están manifestando las señales del fin del tiempo, una de las señales de que Jesús habla es que aún los escogidos serán engañados. Y hoy día, cuando uno hace un análisis a lo largo y a lo ancho del mundo, dentro del contexto de lo que se supone que es la iglesia, uno puede ver con claridad que la iglesia de alguna manera está queriendo ser más como el mundo que como el cuerpo o el organismo que Jesús mandó que fuese. Es como si la iglesia ha adoptado la creencia por cualquier medio necesario para parecernos más al mundo. Yo entiendo que cuando nosotros venimos a la iglesia queremos, y es la costumbre de los últimos 30 años, en los foros evangélicos, queremos oír palabra profética de promesa y bendiciones y promociones. Te enviaré a las naciones. Serás grande y poderoso. Te seguirán multitudes. Amén, gloria a Dios. Pero también tenemos que poner la iglesia en alerta. Porque
Jesús, y luego Pablo hace eco a las palabras de Jesús, que en estos tiempos vendrán falsos cristos, falsos predicadores, falsos evangelistas que nos quieren llevar o llenar la cabeza de cosas que son básicamente apelan al deseo de nuestra carne que al deseo de nuestro espíritu. ¿Quién no quiere ser un gran apóstol? Que le digan usted y tenga. Que la gente demuestre reverencia. Eso es lo que está aconteciendo en nuestros tiempos, hermanos. Y la iglesia tiene que despertar. Yo creo en los milagros. Yo creo en la prosperidad que Dios da. Yo creo en las profecías. Pero también creo que el apóstol Pablo dice que todas esas cosas pasarán. Solamente permanecerá ¿qué? La palabra de Dios. Entiéndase que la iglesia ha sido llamada para ser diferente al resto del mundo. Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4 nos dice, y estoy leyendo de la Reina Valera actualizada: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, otra vez, aquí el apóstol Pablo traza un contraste entre lo que es el mundo y lo que es o debe ser la iglesia de Jesucristo. En los últimos 10 a 12 años, más o menos, a nivel nacional y a nivel local, cuando hablo local, estoy hablando estatal, del estado de Nueva York, hemos sido testigos de múltiples disturbios. Hemos sido testigos de vandalismo. Hemos sido testigos de actos de violencia en protesta por actos de injusticia a raíz del mundo, particularmente el año pasado. ¿Se acuerdan? Múltiples demostraciones. En otras ocasiones hemos sido testigos de todas esas cosas a raíz de diferencias ideológicas y políticas. Estuve en la conversación del viernes o el miércoles, no me acuerdo ya cuál de los días fue. Estuve hablando sobre la preocupación y el tema de que estamos viviendo en medio de una atmósfera tan hostil, donde no solamente no se puede expresar diferencias de opiniones, donde ni los evangélicos quieren que se hable la verdad. Usted escuchó lo que yo acabo de decir, que muchos evangélicos no quieren oír la verdad. Pablo dice eso a Timoteo: llegará el día en que la verdad sufrirá, en que la iglesia no quiera oír la verdad, y se buscarán
maestros, predicadores, gente que le digan las cosas que ellos quieren oír. Y eso debe ser alarmante para la iglesia, donde ya no se puede diferir en términos de opiniones o posturas personales o ideológicas o políticas sin determinar que somos enemigos. En los últimos años, y particularmente el año pasado, miles de personas se apoderaron de las calles, creando malestar social, terror y angustia emocional. Y como resultado de tales acciones, muchos negocios fueron quemados y saqueados. Múltiples propiedades, tanto públicas como privadas, fueron destruidas, generando pérdidas de millones de dólares, incluyendo dentro de esas pérdidas, se quemaron cortes e iglesias. Y lo más trágico de tales acciones es que éstas resultaron en más pérdida de vidas inocentes dentro del proceso. Y lo cierto es que muchas de estas protestas tenían causas legítimas y una base moral a su favor. Oiga bien lo que estoy diciendo, porque yo sé que hay personas que escuchan lo que quieren escuchar, y no me estoy refiriendo a ustedes, son los que van a escuchar esta predicación a través del video. No estoy diciendo que estas protestas y estas demostraciones no tenían causas legítimas o alguna base moral sobre la cual protestar. Recuerden lo que dije al principio. Estoy tratando de trazar una diferencia entre el mundo y la iglesia. Cómo el mundo reacciona y cómo debe reaccionar la iglesia. Y la pregunta que se impone ante nosotros como la iglesia de Cristo es la siguiente. ¿Podemos los cristianos operar bajo la idea por cualquier medio necesario, aunque tengamos causas legítimas y una base moral a favor nuestro? Voy a repetir la pregunta. ¿Podemos o debemos los cristianos operar bajo la idea, el concepto, por cualquier medio necesario, aunque tengamos causas legítimas y una base moral a favor nuestro? O quizás deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué otras formas de oposición podríamos emplear a manera de generar cambios en una sociedad basada en la desigualdad? What other things can we do? Should we go out there and grab guns and bats and fight and burn and kill people? Me parece que la Biblia sostiene que deberíamos actuar de acuerdo no a los valores de este mundo, sino a los valores y principios del reino de Dios. El apóstol Pablo lo pone de la siguiente manera en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, un texto que ustedes se conocen de memoria. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas. Miremos a la frase, aunque andamos en la carne. Observemos por un momento que con esta frase Pablo admite ser alguien mortal, frágil, con limitaciones, que vive en medio de las realidades del mundo actual. O sea, Pablo reconoce primero su fragilidad, sus limitaciones, y que con esa fragilidad y esas limitaciones él vive con sus pies sobre la tierra. Él sabe que él está metido dentro de las realidades del mundo en el cual él se desenvuelve. Pablo toma conciencia del peligro que hay en uno sucumbir a estas limitaciones y fragilidades humanas. Y a la misma vez, Pablo afirma que él no pertenece a este mundo. ¿Qué? Quiero pausar un momento. Pablo tenía razones legítimas y con un peso moral para poder enfrentar a aquellos quienes le estaban haciendo la vida cuadritos. Y ahora Pablo, en medio de esa afirmación, prefiere afirmar y reconocer que él no pertenece ya a este mundo. O sea que Pablo no está siendo gobernado por las normas y costumbres de este mundo. En la mente de Pablo están haciendo eco las palabras que Jesús le dijera a Pilato en una ocasión en Juan 18:36. Jesús ante Pilato. Pilato estaba tratando de buscar la manera de ver si era cierta o eran ciertas las acusaciones que estaban haciendo los judíos contra Jesús. Y en una, Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, oiga bien, este es nuestro maestro, nuestro Señor. Para aquellos que andan justificando la violencia y las revueltas en la sociedad. No estoy diciendo que no hayan causas justas. Lo que estoy diciendo es que no podemos justificar el mal. Jesús dice: si mi reino fuera de este mundo, mis siervos hace rato hubieran hecho una guerra, hubieran peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Iglesia, tomemos conciencia. Este es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, quien nos está enseñando en carne propia. O sea, yo con un grito nada más, con una orden, podría aplastarlo a todos ustedes lo que dice Jesús. Pero yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Las normas que gobiernan mi mente y mi corazón no son de este mundo. Esta expresión de Jesús se puede interpretar por lo menos en dos formas. Por un lado, Jesús da por sentado que Él no es de este mundo y por ende
su vida no es gobernada por las normas y costumbres de este mundo. Y por otro lado, Lendars comenta que no debemos pensar del reino de Jesús exclusivamente en un sentido abstracto, o sea, más allá, en el tercer cielo, sino en términos de relación. O sea, que su reino no es un reino de seres humanos apartados de Dios, gente mundana, sino que es un reino de hombres y mujeres en una relación íntima con Dios, no secular, sino espiritual. O sea, las corrientes de este mundo, las normas de este mundo no gobiernan ni deben gobernar los pensamientos, las acciones, las actitudes de aquellos que profesamos ser parte del reino de Dios. ¿Saben que dentro de la iglesia hay muchos cristianos secularizados? Solamente basta escucharlos hablar. Las cosas que dicen, las cosas que apoyan, los valores, principios que atesoran en sus corazones, que defienden con uña y carne. Y Jesús dice, no, mi reino está compuesto de hombres y mujeres que viven en una relación íntima con papá y conmigo. Y esa relación íntima se demuestra en sus acciones. Por lo tanto, Pilato, cálmate. No hay ataques. No vamos a pelear. Regresando rapidito al texto de 2 de Corintios, capítulo 10, la frase nuestra milicia en el versículo 5 apunta sobre el hecho de que no batallamos contra carne y sangre. Eso es Efesios 6:12. Lo que quiere decir es que no necesitamos armas. No necesitamos armas carnales, sino las armas que proporciona el poder de la palabra de Dios. El propósito central de este principio es lograr la destrucción de fortalezas. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Aquí Pablo se está refiriendo específicamente a la batalla en la mente, que se libra contra las ideas y actitudes arrogantes y contra toda altivez y contra toda actitud de odio, contra toda actitud de prejuicio, contra toda actitud de racismo, contra toda actitud de injusticia, todas las cuales se oponen al verdadero conocimiento de Dios. Si en el mundo existe gente racista, prejuiciosa, se oponen a la verdad de Dios. Si hay gente que promueve la injusticia, se oponen a la verdad de Dios. Y no estoy hablando solamente dentro del contexto norteamericano, sino aún dentro del contexto de nuestros propios países, nuestras propias culturas, donde existe el prejuicio y las diferencias, donde existen las separaciones y las divisiones. ¿Cómo es que decimos a veces maldito tú? Ustedes los de allá, ustedes los de allá, ustedes los de acá. Evangélicos. Hay gente que si fuera por ellos tuvieran una iglesia solamente de gente de su propia cultura y su propia raza. O sea que sería una iglesia aburrida, porque el día del almuerzo, la hora del almuerzo después del culto, vamos a volver a la hora del almuerzo. Nosotros estamos locos, pero mire, sería una iglesia aburrida, porque entonces
comeríamos solamente una cosa. El plátano no lo comeríamos de una sola forma. ¿No? Mangú. Bueno, para ti, o mofongo, o lo que sea. O sea, me estoy dando a entender, mis amados hermanos, hay pensamientos, hay ideas, hay conceptos que se han metido dentro de la iglesia que están en contra de la verdad de Dios. Pablo entendía esa realidad y a veces la iglesia no entiende cuando Pablo dice a los Gálatas: aquí ya no hay judíos ni gentiles, no hay ni libres ni esclavos, no hay hombres ni mujer. Cosas que se oponen a la verdad de Dios. No hay blancos, no hay negros. Con esto no estoy diciendo, por eso al contrario, estoy afirmando que dentro del contexto norteamericano, cuando vamos a la iglesia, a la práctica eclesiológica, ahora a una eclesiología correcta en torno a lo que es la iglesia ha fracasado. Hoy, los domingos, es el día más segregado en esta nación. Los negros con su iglesia negra, los blancos con los blancos, los hispanos con los hispanos, los asiáticos con los asiáticos, y nadie quiere. Por eso es que hay muchas iglesias por ahí internacionales o interraciales que han entendido. Pero como dije anteriormente, si fuera por alguna gente, solamente tuviéramos una iglesia de nuestra propia gente, que hablen como yo. Inclusive esto no se limita, oiga bien, a cultura, se expande a clasismo. Hay personas que piensan que porque son de la clase media o tienen un empleo que los pone por encima de los demás, o tienen una educación, andan mirando a los pobres hermanitos por encima del hombro. Y esa no es la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Porque delante de Jesucristo todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor, con galones académicos o sin galones académicos. Todos somos del Señor. Todos fuimos comprados al mismo precio. La sangre de Jesucristo que fue derramada por tus pecados y por mis pecados. Estoy afirmando, mis amados, que debemos denunciar, no importa de dónde venga el prejuicio, de dónde venga el racismo, de dónde venga la injusticia, de los republicanos o de los demócratas. Tenemos que denunciar que es pecado. La iglesia no se parcializa. Pablo, aquí en 2 de Corintios, y aquí es donde quiero volver a poner énfasis o a dar la respuesta a la pregunta: ¿qué otra forma nosotros podemos emplear para generar cambios? Pablo aquí propone que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, y no lo puse aquí porque se hubiera alargado, pero en el capítulo 7 de Hechos, creo que del libro de los Hechos, capítulo 7, donde está el discurso de Esteban, por ahí. O sea, Esteban estaba siendo acosado por los religiosos de aquel tiempo, y Esteban le da una cátedra a estos judíos y le dice, comienza a hablar desde Abraham hasta el momento presente, y con palabras del cielo Esteban trata de generar un cambio en la mente y en el corazón. Esteban está tratando de llevar sus pensamientos de odio y de prejuicio obediente a Cristo. Esteban no agarró un bate, Esteban no agarró una espada como lo hubiera hecho cualquier persona del mundo, sino que Esteban los confronta con la palabra de Dios.
Y es evidente que Pablo rechaza categóricamente la idea de usar la fuerza bruta como un método de generar cambios en la mente y en el comportamiento de aquellos quienes no viven bajo las normas y principios del reino de Dios. Pablo vivió esa terrible experiencia en carne propia. Pablo vio con sus propios ojos el horror de la fuerza bruta para cambiar la mente y las actitudes de aquellos que no piensan como él. A Pablo le tocó ser testigo de la trágica muerte de quien acabo de mencionar, de Esteban, la cual él consintió. Lo dice el capítulo 8, versículo 1. Saulo consintió la muerte de Esteban. ¿Sabe qué quiere decir eso? Bueno que le pase. ¿Quién lo manda a no ser un buen judío, un buen fariseo? ¿Quién lo manda a estar predicando esa herejía de evangelio de esos seguidores de Cristo? Bueno que le pase. Eso fue lo que Saulo dijo. Y por otro lado, Pablo había aprendido que tratar de convencer a los demás no se podía lograr por las fuerzas. Él nos dice en 1 de Timoteo 1, 12 y 13: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que fui un blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí la misericordia porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Si usted ve en el capítulo 8 de los Hechos, versículo 3, rápidamente va a ver que Saulo asolaba la iglesia, que Saulo buscaba permisos para perseguir y poner preso y en ocasiones matar a los cristianos. Saulo entendió, luego Pablo entiende el horror de querer traer cambios a las fuerzas. Aquí la idea de pagar mal por mal es algo que la Biblia rechaza categóricamente. Para aquellos cristianos que en los últimos años se han puesto a postear y a hablar sobre, o más bien consentir, la palabra que quiero usar, la violencia y pagar mal por mal, vamos a ver qué nos dice las Escrituras. Jesús nos dice, capítulo 5 de Mateo, versículos 38 y 39. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Más bien a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Hablamos sobre eso los otros días. Qué píldora difícil, dura de tragar. La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. No procuraba alentar la venganza personal, sino proteger al ofensor de un castigo más severo que se merecía su ofensa. ¿A cuánta gente perdieron sus vidas en los últimos años en medio de estas demostraciones? ¿Cuánta gente usted y yo hemos conocido que han perdido sus vidas por algo que no ameritaba un castigo tan severo? Yo por eso no creo en la pena de muerte. La pena de muerte es jugar a Dios, y mucho menos dentro del contexto norteamericano, porque aquí la gente minoritaria
es culpable hasta poder probar ser inocente. Y esa es una de mis razones principales por las cuales yo no creo en la pena de muerte. Ustedes saben cuántas personas inocentes hay en la cárcel pagando por crímenes que ellos no cometieron bajo la sentencia de una pena de muerte. Y aun cuando se haya cometido algún crimen, es igual o equitativamente el pago que se le da. En estos años hemos escuchado sobre la injusticia judicial en este país. Hagamos nuestro examen, hagamos nuestro trabajo a ver de dónde vienen esas leyes. Es por esta razón que Jesús prohíbe la venganza al insistir sobre las actitudes positivas del amor, justicia y perdón. El resumen, la enseñanza aquí es sencilla. El creyente es llamado a soportar cualquier afrenta que pueda sufrir por amor a la paz. Dígale al que está a su lado, tienes que amar la paz. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es uno de los títulos de Jesús? El príncipe de paz. Por lo tanto, una de las cosas que debe caracterizar al creyente es su amor por la paz. El creyente llamado a encomendar sus preocupaciones, sus circunstancias al cuidado del Señor. En otras palabras, los cristianos debemos evitar los altercados y las discordias. O sea, que la actitud del verdadero creyente, y subraya esa palabra, sí lo dije. La actitud del verdadero creyente debe ser: no te rompo la cara de un puño, porque un mundo en el cual todo el mundo se rompe la cara a puño sería algo totalmente intolerante. ¿Me entendieron? Charles Spurgeon, uno de los predicadores de mayor influencia del siglo XIX, dijo lo siguiente con relación al tema de pagar mal por mal. Y aquí se supone que apareciera ahí, pero puse en un question, ¿mal por mal? O sea, ¿really? ¿Estábamos supuestos a pagar mal por mal? Charles Spurgeon dijo lo siguiente: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por mal es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Realmente a mí no me preocupa tanto, y estoy terminando, que el mundo piense y actúe de esa manera. Lo que sí me preocupa es que los creyentes adopten este tipo de actitud y mentalidad. ¿Y qué dice Jesús con relación a esta forma de pensar y de vivir y actuar? En la escena de Getsemaní, inmediatamente que Jesús es arrestado, Mateo 26, 51 nos dice lo siguiente: y he aquí uno de los que estaban con Jesús, Pedro, extendió su mano y sacó su espada, y golpeando a un siervo del sumo sacerdote, le cortó ¿qué? La oreja. Y Jesús inmediatamente le dice: vuelve a meter tu espada donde debe estar, porque todo aquel que usa la espada, por la espada morirá. Te podrá dar el gusto en el momento, pero en el cielo lo anotaron. ¿Qué? En el cielo anotaron tus acciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir, tomando en consideración el contexto general del texto, que no hay enemigos que sean tan aborrecibles como para que los creyentes tomemos represalia o vengarnos contra ellos. O sea que Dios
no necesita nuestra ayuda, mucho menos nuestras acciones y actitudes pecaminosas para realizar su propósito. Pablo dice lo siguiente a los romanos: amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por otro lado, Jesús nos dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos quienes aman, desean y se deleitan en la paz. Los bienaventurados buscan mantener la paz para que no sea rota, y la recuperan cuando es quebrantada. O sea, si los pacificadores son bienaventurados, ay de los que quebrantan la paz. Ay de los que son agitadores. Ay de los que les gusta sembrar cizaña. Ay de los que les gusta echarle leña al fuego. Esto no se trata de tan solo tener conocimiento sobre el tema de la paz, sino más bien trata con la obligación que tiene cada creyente de difundir la paz y la calma. Saben, lo he dicho en otras ocasiones, yo me quité de Facebook hace tiempo. Entro ahora esporádicamente para ver lo que está pasando, pero yo me quité de Facebook por 2 años porque me dio asco ver las cosas que algunos cristianos ponen, expresiones de odio, de violencia, simplemente porque difieren con otros. Inclusive ustedes saben lo que me seguían en las reflexiones que yo ponía en Facebook, reflexiones que no tenían ninguna posición de nada, simplemente una reflexión bíblica. Los insultos que yo recibí porque personas difieren con uno. Cristianos. Lo dije en un estudio bíblico. Cuando usted le da un like o repostea, para decirlo en buen español castellano del Bronx, when you repost algo que otra persona puso que refleja hostilidad, odio, usted es cómplice de ello. Y me dio tanto disgusto. Y yo no soy más santo que nadie. Yo trato solamente de vivir hasta donde me sea posible, a la altura de aquel quien me llamó. En el Antiguo Testamento nos dice con relación al carácter incambiable de Jehová: Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Pablo retoma este tema que es de carácter doctrinal cuando le dice a los romanos lo siguiente. Me quedan 2 slides, ¿me dan unos minutos más? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay quienes viven suscritos, y quiero añadirle, hay cristianos quienes viven suscritos a la ideología: el que me la hace, me la paga. Yo perdono, pero no olvido. Eso está en contra de la verdad de la palabra de Dios. Mis amados, el amor debe ser el principio que guía y orienta las relaciones cristianas, no solamente entre los hermanos y hermanas en la fe.
A eso Pablo se refiere en Romanos 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es con relación a los santos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo también con relación a los enemigos. Bendecid a los que os persiguen. Romanos 12 del 14 al 21. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros, no siendo altivos, sino acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, tened paz con todos los hombres. Me permiten hacer una pausa. Hay momentos que no es posible vivir en paz con otra gente. Hay personas que no van a recibir tu perdón. Hay personas que no van a recibir tu obra de caridad, de amor. Aún así, Pablo dice, no te enredes con ellos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre tu cabeza. No sea vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Pablo menciona muchos deberes cristianos específicos, pero el amor constituye la nota más alta de sus exhortaciones a la iglesia. Debido a que mucha gente puede mantenerse violentamente opuesta a nosotros, hay momentos en que fallan todos los esfuerzos en favor de la paz. Sin embargo, usted y yo debemos demostrar que no somos responsables o no debemos quebrantar la paz que Dios nos ha dado. En vez de tomar venganza por nosotros mismos, debemos ponernos en las manos de Dios y dejar así lugar a la ira divina. En el juicio final, la venganza pertenece a Dios. Nos ponemos de pie.